Muchas gracias, pues muchas gracias a AMPI y a todos por la invitación para participar el día de hoy platicando sobre algo que seguramente han escuchado mucho en los últimos meses. Ha sido un proceso electoral bastante largo, muy diferente a procesos electorales anteriores, porque se adelantó todo. Como ustedes se pudieron dar cuenta, las precampañas fueron largas, hubo un proceso interno en las diferentes coaliciones o los diferentes partidos para la elección de sus candidatos y entonces estamos hablando que desde hace un año ya sabíamos o ya esperábamos quiénes iban a ser algunos de los posibles candidatos y que ya estaban recorriendo el país, ya estaban recorriendo el estado. Entonces ha sido un año bastante complejo. Yo coincido en algunas mesas tanto de análisis como de trabajo por la consultoría, y en las últimas 2 semanas ha sido muy notorio que hasta los mismos equipos de campaña están un poco ya cansados de lo largo que ha sido este proceso. Pero más allá de los tiempos, estamos frente a un proceso electoral bastante interesante si lo analizamos en cuanto al padrón electoral o a la participación que se puede tener y que se espera tener a nivel nacional e inclusive aquí en Jalisco. ¿Por qué digo que es interesante este proceso electoral? Porque es es el proceso electoral en el que van a poder participar un mayor número de jóvenes. Estamos hablando que una tercera parte del padrón electoral o del listado nominal son jóvenes entre 18 y 29 años más o menos. Estamos frente a un escenario donde van a poder votar cerca de 99 millones de mexicanos, tanto en México como en el extranjero. Seguramente ustedes ya escucharon que desde hace algunas semanas se empezaron a emitir el voto de mexicanos en el extranjero. Entonces, ese es el número de mexicanos que vamos a poder participar el 2 de junio. De esos 99 millones, cerca de 37.8 millones son jóvenes y arriba de 29 años algunos de ellos, pero 26.2 millones son jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Qué es lo que pasa? Que ese electorado joven tenemos la idea que habitualmente no sale a votar, que siempre los que salen a votar son mayores de 35 y las personas pues de arriba de 50 años son los que tienen una mayor participación normalmente. Pero algo que hemos visto en estos últimos años es que los jóvenes cada vez más se han ido involucrando y están tratando o buscando participar en un proceso electoral, sobre todo por las agendas que algunos candidatos pueden representar. Y creo que ahí estaba el reto de los candidatos y de las candidatas de poder jalar o de poder atraer a este público joven para que pudiera participar durante las campañas y obviamente el 2 de junio. Nada más para que se den una idea de la importancia o de la capacidad de influencia que pudieran tener los jóvenes el día de la elección. Andrés Manuel López Obrador gana en 2018 la presidencia con 32 millones de votos en todo el país. Si nosotros hablamos que todos los jóvenes hasta los 35 años en esta elección son cerca de 37.8 millones, sí podemos decir que los jóvenes pueden definir la elección. ¿Qué pasa? Hay que esperar que salgan a votar muchos de ellos. Entonces, este dato creo que nos puede decir mucho del papel que pueden jugar los jóvenes hoy en estas elecciones. Y obviamente lo que comentaba es que el reto para las candidatas presidenciales y el candidato Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez era ese. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que definir de manera muy clara cuál era el target o cuál era el público al que iba a enfocar su campaña. Y en el caso de los tres lo podemos ver muy claro. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, fue el único que hasta el día de hoy ha hecho una campaña para poder atraer este voto joven. ¿Qué estrategia tiene? Pues tal vez la misma que tenía Samuel García en la precandidatura, pero obviamente la adaptaron a Jorge Álvarez Maínez, siguió con esta ruta, la mayoría de sus eventos de campaña eran charlas en universidades, lo cual creo que le dio
un toque interesante a la campaña. Y digo, no me gusta hablar ha sido muy polémica la canción de Movimiento Ciudadano, de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. No sé hasta qué punto esta canción le pueda representar en votos, pero en cuanto a conocimiento, si consideramos que Jorge Álvarez Maínez era prácticamente un personaje desconocido, creo que sí le ayudó como estrategia nada más para posicionarse, darse a conocer y complementar con esta parte de las universidades, que nos queda muy claro que es al público al que va. No está buscando Jorge Álvarez Maínez llegar al público de mayor edad, no trae una agenda o no trae un discurso enfocado a la agenda de mujeres, es una agenda muy general y muy específica para los jóvenes. En el caso de Claudia Sheinbaum, es también muy interesante porque obviamente ella trae el respaldo, trae el apoyo de todo el aparato gubernamental, trae en la espalda la representación de una marca como Morena, que se ha sabido posicionar como marca en las encuestas, lo vemos, Morena, incluido Jalisco, la marca Morena sale muy bien evaluada, la evaluación del presidente y la calificación del presidente aquí en Jalisco también sale muy bien evaluado. Les pongo un ejemplo, en algunas encuestas que hemos hecho en el municipio de Zapopan, que pudiéramos pensar que a lo mejor tiene más afinidad con otro partido, que no puede entrar de manera, digamos, directa. Morena, el presidente sale con una aceptación o con una calificación de 7. Entonces, eso obviamente no se ve traducido a votos para los candidatos de Morena, pero sí vemos que la aceptación del presidente es muy alta, la aceptación del partido Morena es muy alta, y eso es lo que respalda la candidatura de Claudia Sheinbaum. Si se fijan en los debates, ella no respondió a los ataques, no se enganchó en las acusaciones que le hicieron algunos, específicamente Xochitl Gálvez, digo, Jorge Álvarez Maínez, creo que ahí jugó un papel bastante cuestionable desde mi punto de vista, porque en el último debate del fin de semana pasado lo pudimos ver, pues a quien atacó o con quien se fue directo fue contra Xochitl Gálvez, hablando de los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox, pero a Claudia Sheinbaum no la tocó, al contrario, hasta se refería a ella como la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces es algo que llama la atención en el caso, ojo, nada más de la candidatura presidencial. Hay que considerar que en Movimiento Ciudadano sí hay dos grupos, sí hay un grupo a nivel nacional y sí hay un grupo en Jalisco que tienen rutas o dinámicas distintas, que ha generado en algún momento de la campaña división, y que esto generó que en un inicio dijeran, pues no vamos a apoyar tanto a Jorge Álvarez Maínez. Desde hace 2 semanas para acá hubo un cambio en la estrategia de Movimiento Ciudadano, donde ya recibieron a Jorge Álvarez Maínez, ya las campañas de aquí también, algunas son fosfo, entonces hubo un giro ahí en la decisión. No se sabe a qué se deba este apoyo repentino a Jorge Álvarez Maínez, y entonces en el caso de Claudia Sheinbaum, su estrategia era solamente no caer en provocaciones, hablar de la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de hablar de la continuidad y la consolidación de la cuarta transformación y obviamente hacer algunos ajustes. Pero ella llegó a los debates y durante toda la campaña sin tratar de despeinarse, sin hacer alusiones a Xochitl Gálvez o a Jorge Álvarez Maínez. En la estrategia política, la ruta era esa. Cuando tú ves que tu marca de partido, cuando tú traes el respaldo del presidente y cuando tú también sales bien evaluada y vas con una ventaja tan amplia como la marcan muchas encuestas, pues obviamente no tienes por qué voltear hacia atrás o no tienes por qué voltear a ver a los otros candidatos, debes seguir con tu estrategia. Y en ese sentido, Claudia Sheinbaum creo que cumplió lo que le dijeron sus asesores, la estrategia o lo que dice el librito de esto es lo que debes hacer cuando vas arriba, yo creo que lo ha hecho y por eso no ha perdido tantos puntos o no hay un riesgo, al menos por lo que se ve, de que pueda perder la presidencia. Digo, la mayoría de las encuestas la dan como ganadora. Sabemos que las encuestas son mediciones del momento, pero sí nos pueden dar una idea, algunas que son confiables de cuál es el panorama
en el país. Y yo hago mucha referencia al tema de las encuestas porque en Jalisco hemos estado viendo estos resultados. Digo, en mi caso, que me dedico a la consultoría y la comunicación política, pues obviamente con algunos candidatos de diferentes partidos hemos hecho encuestas en diferentes municipios, en zona metropolitana, y coinciden las encuestas en eso, una buena aceptación del presidente, una buena aceptación de Morena. Los candidatos obviamente le restan a la marca, pero por eso tienen un buen posicionamiento y por eso pueden ser competitivos tanto para el Congreso, para el Senado, en algunos municipios obviamente, y ahorita vamos a hablar de los escenarios. Y en el caso de Xochitl Gálvez, bueno, perdón, en el caso de Claudia Sheinbaum, su estrategia o su ruta era esa, pero ¿a qué electorado va encaminada su estrategia o su ruta? A mantener lo que ya tienen, a aprovechar ese posicionamiento, y ahí es donde sí entran los programas sociales. Ese respaldo que han tenido de tener a gente que les está llegando un programa social una vez al mes o cada 2 meses, pues obviamente ese pues, se puede convertir en un voto fiel, en un voto duro, que ya no es una afinidad al partido, sino es una afinidad a un personaje y a un proyecto de gobierno. Para que se den una idea de qué representa los programas sociales en nuestro país, cerca de 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. Es decir, 11 millones de personas arriba de 65 años reciben una pensión que ahorita en este año electoral, como ustedes saben, se adelantó el pago, no se podían recibir los pagos durante la campaña, pero estamos hablando de casi 3,000 pesos mensuales, es el pago bimestral, son 6,000 pesos, y hasta antes de empezar las campañas hubo adultos mayores que recibieron 18,000 pesos en dos pagos, digamos, en dos exhibiciones. Eso a nivel nacional, solamente de adultos mayores. En Jalisco se habla de, digo, no hay cifras como muy concretas, estas cifras yo las he sacado de algunas entrevistas en el programa Actores de Morena o a personajes que están ligados al tema de programas sociales, y en algunas de estas respuestas yo quedé bastante sorprendido porque al preguntar sobre Jalisco me dijeron que cerca de 2 millones de personas recibían algún programa social en Jalisco. Somos cerca de 8 millones de habitantes, es decir, una cuarta parte de la población en Jalisco está recibiendo un programa social. Ojo, no todas esas no todos esos programas son para mayores de edad. Obviamente 1,2 millones, según esos datos, reciben un programa social que son mayores de edad. De esto, este voto es al que iba enfocado la candidata presidencial. Este es el respaldo que lamentablemente, desde mi punto de vista, han tenido y están tratando de convertir los programas sociales en un voto. Hoy no podemos hablar de que Morena tenga una estructura partidista, cosa que sí tienen otros partidos como Movimiento Ciudadano, como el PRI o el PAN, partidos que ya han gobernado y que se formaron como partidos y después llegaron al gobierno. Entonces, esa estrategia de campaña, digo, yo no la comparto, pero sí debemos ser muy claros en qué públicos son los que tenía cada candidato. Y en el caso de Xochitl Gálvez, pues obviamente surge este movimiento desde la sociedad civil, impulsada sí por los partidos políticos, por esta alianza o este grupo de PRI, PAN, PRD, y que se suma parte de la sociedad civil en todos los estados del país. Aquí Jalisco ha sido una muestra, digo, lo vimos el domingo pasado con la marcha de la llamada Marea Rosa, que pues son manifestaciones organizadas desde la sociedad civil, tal vez impulsadas por parte de los partidos, pero que han respetado que sean agrupaciones civiles las que llamen a esta movilización. Entonces, este es el escenario a nivel nacional. A nivel Jalisco, el escenario es diferente. Mucho se ha hablado del voto útil. Bueno, estoy viendo aquí un comentario de que este señor es morenista. Discúlpeme, pero no. Ahí
Digo, estaba tratando de hacer un análisis objetivo de los públicos a los que va enfocada cada estrategia de campaña, y por eso cerraba con Xochitl Gálvez. En el caso de Xochitl Gálvez ha sido un esfuerzo, sí, de la sociedad civil, aparte de los partidos políticos que obviamente la están respaldando, la están impulsando, y esta movilización de la sociedad civil ojalá y se vea representada el día de la elección. Estoy dando datos, obviamente, de encuestas, que como lo repito, son mediciones del momento. Las encuestas se han equivocado, sí, totalmente ha pasado aquí en Jalisco, pasó en Estados Unidos, o sea, en muchos estados y en muchos países las encuestas han tenido errores, entonces por eso no podemos decir que las encuestas dicen una cosa y ese va a ser el resultado de la elección, no lo puedo decir, obviamente no puede ser eso. Las encuestas, el día de la elección se hacen otras mediciones, se hacen encuestas de salida y que eso refleja otro resultado. Entonces, sí se han equivocado las encuestas y pues, la medición real es el resultado el día de la elección. Entonces, la elección no está definida como tal, lo que hablo es nada más lo que dicen la mayoría de las encuestas, pero obviamente hay diferencias, hay algunas encuestas que dan una diferencia de 20, algunas increíbles hasta de 25 puntos, hay otras que dan un margen muy cercano que hasta están en el margen de error de la misma encuesta, que son entre 3 y 4 puntos. Entonces, no se puede saber si ya una elección está definida. No estoy a favor de lo que dijo la candidata de Morena hace unos días, que la elección ya era un trámite. Obviamente eso es una falta de respeto para todos los ciudadanos y para todo el electorado. No creo que una elección ya sea un trámite. ¿Por qué? Porque la elección la definimos los ciudadanos ese día que vamos a votar y ahí se pueden equivocar las encuestas y se puede dar otro resultado totalmente distinto porque ya ha pasado. Entonces, no hay una elección definida. Pasando aquí al estado, les comentaba que Jalisco es un estado que se puede entender de manera distinta. Tiene una presencia muy fuerte, Movimiento Ciudadano, lleva 6 años gobernando el estado, 9 años gobernando algunos de los municipios de zona metropolitana y han sabido construir proyectos que continúen. ¿A qué me refiero con esto? El inicio de Movimiento Ciudadano en Jalisco sí se da en Tlajomulco con Enrique Alfaro, después brinca a Guadalajara y después a la gubernatura del estado. Pero a la par, cuando él está en Guadalajara, es cuando llega Pablo Lemus a Zapopan y ahí podemos ver dos grupos distintos. Estos grupos, pues obviamente forman parte de un partido, pero tienen mecanismos y tienen formas de actuar distintas y eso ha llevado a que Movimiento Ciudadano tenga también más opciones en cuanto a las candidaturas. Hubo hasta cierto punto competencia por ver quién iba a ser el candidato a gobernador. Al final se decidieron por Pablo Lemus, que considero era el candidato más rentable, el candidato que había dado buenos resultados tanto en Zapopan como en Guadalajara, hablando electoralmente y hablando de gobierno y por eso lo ponen también a él como candidato, porque era el que podía tal vez garantizar un mejor resultado. No sabemos cuál va a ser el resultado de la elección en el estado, pero creo que por ser el candidato o el perfil más rentable, está como candidato. ¿Esto qué significa? Que tuvieron que hacer una reconfiguración en las candidaturas en las presidencias municipales. Hoy vemos que en Movimiento Ciudadano la candidata a la presidencia municipal en Guadalajara es Verónica Delgadillo, que venía de ser senadora. En Zapopan repite o busca la reelección Juan José Frangé, que desde mi punto de vista ha hecho un buen papel. Eso digo, hablando de mediciones o hablando de encuestas, en Guadalajara, por ejemplo, las encuestas hoy dan una elección cerrada. En Heraldo de México publicamos una encuesta hace 3 semanas donde están en empate técnico. Aparece en la encuesta 3 puntos arriba Chema Martínez, pero esto nos da un empate técnico. El día de la elección, en el mismo margen de error, puede estar 3 puntos arriba ella o 3 puntos abajo
Chema, entonces el día de la elección eso puede variar totalmente. Entonces, del escenario local, eh, hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en los municipios, en algunos de ellos, sobre todo Guadalajara, que es donde se ve al menos una elección más cerrada. En Zapopan hay un poco más de diferencia, por lo que se ve en las encuestas, en Tlajomulco también, a favor de los candidatos de Movimiento Ciudadano, y en Tonalá, por ejemplo, que gobierna Morena, pues pareciera, lo que dicen las encuestas es que pudiera repetir Morena. En Tlaquepaque también va a haber una elección bastante cerrada. Igual en el Salto lleva cierta ventaja Morena. Entonces, lo que está pasando en este proceso electoral es que vamos a tener tal vez alternancia política en diferentes municipios y una conformación distinta en el Congreso del Estado. ¿Qué me refiero con alternancia política? Alternancia política es el cambio de partido en el poder. No es un cambio de sistema, es solamente el cambio de partido. Entonces sí va a haber, creo yo, una reconfiguración, al menos en municipios del Estado, no más cargado hacia un partido o hacia otro, creo yo que puede ser un escenario más equilibrado, inclusive en el Congreso del Estado, donde hoy tiene mayoría Movimiento Ciudadano, donde si recuerdan ustedes en 2021, Movimiento Ciudadano no pudo tener no pudo tener diputados plurinominales porque ganaron la mayoría de los distritos. Eso en lo local. En la elección del 2021 en lo federal estuvo muy dividido, se fue a tercios. De los 20 distritos que tiene Jalisco en el 2021 en el ámbito federal, que ya había una alianza PRI-PAN-PRD, ¿cuál fue el resultado? 7 distritos se los lleva MC, 7 distritos se los lleva Morena y 6 distritos los gana PRI-PAN-PRD. Esta conformación de los distritos a nivel federal puede ser una conformación parecida a lo local en esta elección, porque hoy en lo local estamos en una misma, digamos, en un mismo escenario, con una alianza PRI-PAN-PRD, que recuerden que en lo local en el 21 iban por separado, no había una alianza. Entonces, esto puede tener un congreso local, creo yo, más equilibrado. Y ojo, en todas las democracias, tener congresos equilibrados, tanto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Congreso en los estados, es muy sano tener equilibrios que ningún partido tenga una mayoría, porque al tener un equilibrio obligas a los partidos políticos, obligas al Poder Ejecutivo a negociar, a cabildear y a generar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Entonces, a nivel federal lo hemos visto en el Congreso de la Unión. Hoy ni siquiera el presupuesto se negocia. Candidatos, diputados, perdón, de Movimiento Ciudadano, de PRI, PAN, PRD, a la hora de aprobar el presupuesto, lamentablemente están de adorno en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque Morena tiene una mayoría simple y esta mayoría les permite aprobar el presupuesto. Creo que eso es negativo para cualquier democracia. ¿Por qué? Porque no te da oportunidad de, oye, en Jalisco necesitamos más presupuesto para tal obra, o en tal municipio necesitamos más presupuesto para tal obra, o necesitamos más presupuesto en materia de seguridad para tal estado. ¿Qué pasa cuando un partido tiene una mayoría en el Congreso? Se cierran al diálogo y no, pues no tienen posibilidad las otras fuerzas políticas de negociar. Y tener una visión única, tanto en un país como en un estado, yo considero que es bastante perjudicial. ¿Por qué? Porque algunas opiniones podrán o algunos proyectos podrán ser buenos, pero habrá otros que podrán ser muy malos. Y si no tienes esta capacidad de diálogo, de construcción con las otras fuerzas políticas, creo que quienes salimos perdiendo somos los ciudadanos, y obviamente en los estados es donde más afectaciones hay. Entonces, yo dónde les diría que está hoy el reto y dónde debemos de poner mucha atención en la conformación de los congresos, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y obviamente en el Congreso local. Y repito, aquí no es un tema de a favor de un partido o a favor de otro. El tema es que ningún partido, creo yo, debe tener una mayoría
absoluta en el Congreso para que no sea una visión única. Es ideal tener congresos equilibrados, las tres cámaras, bueno, Cámara de Diputados, Senadores y el Congreso local, que esté más equilibrado para que puedas generar estos diálogos y obviamente también que ahí pueda entrar la sociedad civil. Organizaciones como AMPI, pues obviamente ustedes con el tema de la ley inmobiliaria lo vieron, creo que ustedes estuvieron ahí directamente involucrados y eso es bueno para cualquier democracia, pero que lamentablemente muchos legisladores cuando tienen una mayoría se sienten con la verdad absoluta y ahí es cuando ni siquiera volteas a ver a organismos empresariales, asociaciones o a la sociedad civil. Entonces, yo creo que el reto hoy está en el Congreso. Sabemos que puede pasar todo el próximo 2 de junio, tanto en lo federal como en lo local. Digo, lo ideal es que le vaya bien a México. No vengo yo aquí a hablar de un partido o de otro. El tema es que haya un equilibrio, que quien llegue a gobernar, independientemente del partido que sea, quien quede en el poder ejecutivo, se vea en la necesidad de dialogar con las otras fuerzas políticas, de sentarse con los presidentes de los partidos, con los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras para negociar desde el presupuesto hasta las iniciativas generales y constitucionales que requieran desde su proyecto. Pero eso lo repito, cualquiera que llegue al Poder Ejecutivo, quien gane la presidencia, sea Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Jorge Álvarez Maínez, el escenario ideal es que ellos sean conscientes de la importancia del Congreso y, ojo, del respeto a la división de poderes. ¿Por qué? Hay algo que creo que sí nos debe preocupar. Hemos visto en los últimos años un pleito directo entre el presidente de la República y el Poder Judicial. Específicamente cuando entra la presidenta actual, Norma Lucía Piña, que ha sabido, creo yo, representar al Poder Judicial, ha sabido pues mantener o fijar una postura firme frente a algunas decisiones que se han tomado en el legislativo y que en la Suprema Corte han sido un muro de contención para echar para atrás algunas reformas. Independientemente de la afinidad partidista, creo yo que la división de poderes debe permanecer. Quien esté al frente de la Suprema Corte y quienes sean los ministros en la Suprema Corte no deben tener afinidad partidista, no deben, digamos, inclinarse hacia un proyecto político. Yo lo he escrito en algunas columnas, el papel que hizo el expresidente de la Corte, que renuncia un año antes de que termine su periodo, Arturo Saldívar, y ahora estar apoyando el proyecto de Claudia Sheinbaum, creo que es una falta de respeto para todos los abogados, para todos los jueces, los magistrados, porque no puedes tú haber sido presidente de la Corte, haber tratado de impulsar junto con el Poder Ejecutivo una reforma al Poder Judicial para aplazar tu mandato de 2 años a un tercer año, cosa que la misma Corte dijo, esto no se puede y aquí lo decidimos. Entonces, creo que los ministros de la Corte deben ser imparciales. Hoy ya hemos visto algunas muestras de los votos sin análisis o sin razonamiento de algunas ministras y uno de los ministros. Digo, Arturo Saldívar ya salió, renunció antes de terminar su periodo, pero las otras dos ministras, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, no sé si la recuerden, es la de la tesis, la del plagio en la tesis, que querían que ella fuera la presidenta de la Corte y es cuando sale toda esta información y llega Norma Lucía Piña propuesta por los otros ministros. Norma Lucía Piña fue propuesta por Enrique Peña Nieto como ministra, pero al final no tiene una afinidad partidista, sí tiene una carrera judicial y lo hemos visto, creo yo, con las decisiones que ha tomado. ¿Cuál es el tema que viene para noviembre? El cargo de los ministros de la Suprema Corte, el presidente tiene la facultad de proponer una terna al Senado y el Senado vota o elige a uno de los tres y ese se convierte en ministro. Pero ¿qué pasa si en el Senado no se ponen de acuerdo en tres votaciones? Es decir, mandan tres veces la misma terna
y el Senado no se pone de acuerdo, no hay una mayoría para elegir a uno de ellos, la terna regresa al presidente de la República y el presidente en ese caso ya tiene la facultad de designar él al ministro que sigue o al ministro que va a tomar posesión. Hoy Morena o el presidente ha nombrado 3 ministros de la Corte. Son 11 en total y para las decisiones de la Corte necesitas tener una mayoría. ¿Cómo desbaratas la mayoría? Teniendo 4 ministros a tu favor. Entonces ahí ya cualquier decisión de declarar anticonstitucional o de declarar procedente un amparo por parte de la Suprema Corte, si un grupo político, el que sea, tiene 4 ministros, puede frenar cualquier cosa o puede bloquear cualquier decisión de la Corte. ¿Y cuál es el riesgo que se ve ahorita? En noviembre 2 ministros terminan su mandato. Los ministros duran 15 años en el cargo y en noviembre hay cambio de 2 ministros. Si llega Claudia Sheinbaum, pues obviamente va a proponer 2 ministros afines a la Cuarta Transformación y si no hay un acuerdo en el Senado de la República o si no hay una mayoría de la oposición que pueda frenar esos nombramientos, va a tener la facultad ella de nombrar esos 2 ministros y ahí sí puede haber cambios constitucionales si hay una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, si tienen el control de la Suprema Corte, pueden hacer cualquier cosa en el cambio o en las modificaciones a la Constitución. Hasta ahorita, en esta administración, se trataron de hacer cambios constitucionales, ustedes recordarán la reforma eléctrica, la reforma electoral, que se aprobaron por la mayoría que tiene Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero se declararon anticonstitucionales en la Suprema Corte. Si este escenario no se da para noviembre, de que podamos tener un Congreso equilibrado y una Corte también, digamos, imparcial, o tener ministros de la Corte que no se alineen a un proyecto político, creo que ahí la podríamos librar. Pero si hay ministros, 5 ministros, alineados a un proyecto político y hay una mayoría de un solo partido en la Cámara de Diputados, creo que sí estaría en riesgo la parte de cualquier modificación constitucional. Digo, no me atrevería yo a decir qué tipo de cambios estarían pensando en la próxima administración, pero para cualquier partido el que gane no es, digamos, sano que tenga una mayoría absoluta en la Cámara y que obviamente tenga el control de la Suprema Corte o del Poder Judicial. Por eso es importante la división de poderes. El Poder Ejecutivo tiene unas tareas, el Poder Legislativo tiene otras y el Poder Judicial tiene otras. Entonces, a ver, voy a tratar de leer algunos de los comentarios para poder también ir respondiendo porque a lo que quería llegar era de que próximo fin de semana que vamos a salir a votar, uno, que sí salgamos a votar, pero sobre todo que hagamos un voto razonado, que analicemos los perfiles, que analicemos los proyectos como tal y que sí entendamos esta división o esta separación también entre Jalisco y la federación, de que Jalisco puede tener un contexto distinto electoralmente hablando a otros estados como Sinaloa, Sonora. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jalisco es uno de los pocos estados donde Movimiento Ciudadano pues está fuerte. Si ustedes me dicen, oye, pero en Sinaloa o en Sonora MC, no, pues MC no pinta en Sinaloa. Allá digamos, la elección está entre dos, está entre Morena y sus aliados contra PRI, PAN, PRD. Aquí en Jalisco tenemos un contexto distinto porque PRI, PAN, PRD puede tener algo de fuerza, pero la principal contienda estaría entre Movimiento Ciudadano y Morena. Entonces, por eso creo que es importante sí analizar los perfiles, analizar los proyectos y sobre todo hacer un voto razonado de lo que nosotros creamos que conviene más tanto a Jalisco como al país. Obviamente no voy a venir aquí yo a decir por quién, sería una falta de respeto e irresponsabilidad de mi parte, pero sí invitarlos a que este voto sea razonado. Voy a tratar de leer, según tu charla es inminente que siga Morena, al menos lo que dicen la mayoría de las encuestas, sí lleva una ventaja Claudia Sheinbaum, pero como lo comento, el día de la elección puede pasar
todo. Con los datos que doy de los jóvenes que pueden salir a votar, creo que el resultado puede ser distinto. O sea, en la elección del 2021 lo vimos aquí en Jalisco. La clase media salió a votar y el resultado fue el que ni siquiera se esperaba Movimiento Ciudadano. En el caso, por ejemplo, de Zapopan, Guadalajara, en las presidencias municipales, fue tal la salida a votar de la clase media que Juan José Frangé gana 3-1 y Pablo Lemus en Guadalajara gana 2-1. Entonces, creo que nada está escrito, pero depende mucho de la participación de todos los que salgamos a votar. ¿En qué momento pasó a hacer campaña de Morena este simposio? No, ahí no estoy de acuerdo, digo, no fue una campaña de mi parte, al contrario, su discurso va, viene, está diciendo que gana Morena, no está dicho nada hasta las votaciones, es parte de derrotismo, conformismo que quieren dejar a la población. Así es, un equilibrio en el cual Morena no esté en nada, es lo ideal de un equilibrio en las cámaras. Ningún partido, por más bueno que sea, tiene que tener el poder total del país. Totalmente de acuerdo con esto, digo, y creo que es el mensaje que yo he tratado de dejar, que tanto en las cámaras como en el Congreso local, independientemente del partido, no es sano en una democracia que un partido tenga la mayoría y al contrario que se vean obligados quien gane de tener este diálogo, digo, y lo hemos visto desde 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara por primera vez en la historia, no se había visto una mayoría absoluta en las cámaras hasta 2018. ¿Y qué tuvimos en ese inter? Tres presidentes como Vicente Fox, bueno, el último trienio de Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña, que pues se vieron obligados a negociar presupuestos, a negociar iniciativas, a generar consensos con las otras fuerzas políticas. Y digo, ese es el trabajo del legislativo. Todos los presidentes que no han tenido una mayoría en la Cámara se han visto obligados a eso y creo yo que es lo más sano para un país y para una democracia. Muchas veces me preguntan, oye, ¿mayoría absoluta o mayoría simple? La mayoría absoluta te permite hacer todo, cambiar la constitución y hacer cualquier cambio. La mayoría simple te permite hacer cambios generales y aprobar el presupuesto. Desde mi punto de vista, ni siquiera la mayoría simple es sana. ¿Por qué? Porque el presupuesto también lo tienes que negociar. El presupuesto también para algunos estados, las participaciones federales son importantes. Entonces, hoy vimos, por ejemplo, que el Fortaseg, un presupuesto federal que se destinaba a policías municipales, se eliminó. Entonces, dejaste a las policías municipales sin tener un ingreso o un presupuesto extra que lo usaban para capacitación, para equipamiento. Entonces, creo que hasta esos puntos simples que pudieran mencionar algunos son importantes que se negocien. Entonces, yo lo que les diría es, sí, un voto razonado, un voto analizado. ¿Para qué? Para que tengamos congresos equilibrados, donde los personajes que lleguen al Poder Ejecutivo en lo local, en lo federal, estén obligados a la generación de consensos. A ver, otro comentario. Esta elección y sus candidatos que aportan a nuestro gremio desde tu punto de vista de analista político. A ver, es importante, ahorita la plática que tuvieron anteriormente con el tema de la ley inmobiliaria con la candidata Gaby Cárdenas, creo que hay temas muy particulares que son necesarios para el sector de la construcción, para los desarrolladores inmobiliarios, para las personas que se dedican a este sector. Es un sector fuerte en el país, pero sobre todo, así como lo hicieron con esta ley inmobiliaria, que ustedes tengan la capacidad de participar o de influir en las iniciativas que tengan los diputados. Ahí es como agrupación o como asociación, como AMPI, que tengan una presencia, me atrevo a decir, mediática, fuerte, que generen proyectos de política pública o de iniciativas de ley como la que ya se aprobó, que es, en la cual se vean ustedes beneficiados, porque si estamos todavía esperando que los candidatos lleguen con nosotros y nos digan, oye, en tu sector voy a hacer esto,
está muy complicado y más porque muchos de los candidatos ahorita, créanme que no tienen pues me atrevo a decir, la capacidad o el conocimiento a detalle de algunos sectores. Entonces, creo que ahí la responsabilidad cae del lado de las agrupaciones empresariales, de las asociaciones, para decirles a los candidatos, oye, esto es lo que nos está afectando, esto es lo que nos duele y te queremos pedir que trabajes en este sentido y obviamente generar esa presión, porque si vamos a esperar a que los candidatos lleguen ellos con sus propias propuestas, creo que va a estar muy complicado. Sí hay que generar esa presión como agrupación. ¿Qué pasó con las candidaturas ciudadanas o independientes? Ya no tienen el mismo auge como lo tuvo con el ícono que fue en su momento el impulsor del partido del Arbolito, el Chapulín. A ver, creo que pasó a nivel nacional, ¿eh? Sí fue un boom en la parte de las candidaturas independientes, sí hubo proyectos muy específicos, como el caso de Pedro Kumamoto. En Sinaloa, por ejemplo, el hijo de Manuel Cloutier fue diputado federal independiente, pero una vez más la misma legislación electoral, el tema de los recursos a los partidos políticos hizo que los candidatos independientes se volvieran prácticamente pues bajos en la competencia porque pues una elección, digo, no me gusta decirlo así, pero una elección sin recursos no la puedes ganar porque necesitas recursos para movilizar gente, para, obviamente, para toda tu campaña de aire, para toda tu campaña de tierra, para todos los proyectos que necesitas como candidato, necesitas recursos. Y los candidatos independientes en la misma legislación, pues están muy castigados en cuanto a los recursos que les dan. Y pues digo, el caso de Pedro Kumamoto es el ejemplo más claro. Primero dijo que no iba a formar partido, que él era independiente, y cuando vio que como independiente no pudo ganar el Senado, formó el partido. Y ahora como partido, pues vio que sí, tenía más recursos, pero que a él solo no le alcanzó, como en el 21 en Zapopan, y ahora decide tener una alianza. Entonces, yo veo muy complicado que surjan nuevamente candidaturas independientes por ese detalle, por el tema del recurso económico, donde es prácticamente imposible o desigual la competencia de un candidato independiente contra un candidato que va respaldado por un partido. Las candidaturas independientes se venden fácilmente para mantenerse y figurar, o sea, son chapulines, son pequeñas garrapatas. ¿Crees que estas próximas elecciones están afectando la venta de propiedades, que la gente tenga miedo de comprar? Yo creo que sí, y pasa en todos los sectores, ¿eh? Normalmente en año electoral, la llegada de inversión extranjera o la misma generación de inversión nacional se frena un poco por la incertidumbre de quién va a ganar y cuál va a ser la forma en cómo va a gobernar, qué cambios puede haber en legislaciones o en forma de gobierno. Entonces, pasa en todos los procesos electorales. Recuerdo yo en 2018, ustedes deben saber muy bien, Nestlé tiene una de las fábricas, una de las plantas más importantes a nivel mundial aquí en Jalisco. Y en la administración pasada de Aristóteles Sandoval se hicieron inversiones muy fuertes de parte de esta empresa, donde hicieron, por ejemplo, una primer planta que usa el 0% de agua, o sea, no utiliza agua para ninguno de esos procesos. Y en esta planta y en estas inversiones traían una proyección de inversión todos los años, de crecer la planta, y en 2018, antes de las elecciones, detuvieron su plan de inversión por la incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces, es un ejemplo claro de que los inversionistas, pues obviamente, no van a arriesgar su dinero sin saber qué puede pasar. Y en el sector inmobiliario, creo que pues ha habido muchas especulaciones, al menos en la opinión pública se dicen muchas cosas, si hay una burbuja inmobiliaria en Jalisco o por qué hay demasiadas construcciones. Entonces, creo que en este sentido sí puede haber gente que diga, voy a esperarme al próximo año para saber quién va a llegar y con qué ideas va a llegar para el sector y qué tanto desarrollo puede haber en el mismo. A ver, entonces el dinero es por Morena, nos entregó el crimen organizado y estoy padeciendo un baño de sangre. Esta pregunta no la entendí. Si la puedes volver a repetir, dice
entonces el dinero es por lo Morena, nos entregó al crimen organizado y está mi país en un baño de sangre. A ver, quiero entender que si Morena o el clima de inseguridad se da por decisiones que hayan tomado en el gobierno federal. Yo creo que sí. Al final, esta frase de abrazos no balazos o el que no haya una estrategia de combatir al crimen organizado, creo que sí ha dejado mucho que desear en esta administración. Eh, Pasó igual que Venezuela, se fueron las mejores empresas americanas, es la razón por lo que Morena, sí, a ver, el tema por ejemplo, ahorita este proceso electoral ha sido también uno de los más violentos. Digo, yo he entrevistado en el programa, tengo una mesa de dirigentes de partidos, con todos, o sea, digo, la única que no ha ido es la de Morena, no sé por qué razón, pero PRI, PAN, PRD, Hagamos, Futuro, MC, todos van pues, cada 2 semanas en el programa, y sí ha habido algunos presidentes de partidos que han dicho abiertamente que hubo candidatos, presidentes municipales que se podían reelegir, que el crimen organizado llegó y les dijo, no te puedes reelegir, y hubo candidatos que también se habían registrado y que el crimen organizado llegó y les dijo, tú no vas a ser candidato, va a ser tal persona. Hoy, por ejemplo, recuerdo el dato del PRI, creo que comentaron cerca de 7 municipios donde ellos no tienen candidato porque no hay condiciones, porque el crimen organizado llegó y les dijo, aquí no vas a tener candidato. Y no nos vayamos tan lejos, Gilotlán de los Dolores en el 2021, todos los candidatos se bajaron de la contienda, solamente quedó el candidato de Morena y el Instituto Electoral declaró improcedente la elección y no han existido hasta el día de hoy condiciones para que se haga la elección nuevamente. Se formó un consejo y así se maneja el municipio. Vamos a ver en este próximo fin de semana si hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones. Creo que eso es lamentable. Entonces, el clima de violencia en las campañas sí ha subido y ojo, algo que es preocupante también es el clima de violencia entre los equipos de campaña, porque en un principio pensábamos que era el crimen organizado contra los políticos, pero hoy ya hemos visto pleitos fuertes entre los equipos de campaña y creo que es algo que no debe pasar. Al final son campañas políticas, estás jugando un proyecto, pero no tendría por qué pasar a más entre los equipos de campaña. Eh, es importante apoyar el voto útil en Jalisco para evitar que siga la destrucción de Morena, votar por Xochitl como presidenta y todo MC para Jalisco. ¿Estamos de acuerdo o no con estos partidos? Son los únicos que pueden derrotar a Morena. En este caso, creo que si se aplica el voto útil como lo comenta en contra de Morena, ese sería el escenario en Jalisco. O sea, porque hay una confusión entre si los senadores o los diputados federales también por el Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, ahí es donde digo yo que cambia el escenario en Jalisco porque MC tiene más fuerza. Entonces, en la presidencia de la República, quien se acerca a Morena o quien le pudiera ganar a Morena es Xochitl Gálvez, y en todo lo demás, si votan aquí en Jalisco, quien está con esa posibilidad es Movimiento Ciudadano. La candidata de Morena no se presenta en ningún evento empresarial, no se quieren comprometer. Creo que es eso, pero aparte, la candidata de Morena, ustedes la pudieron ver en los debates, no tiene un buen desenvolvimiento en ese tipo de foros. Entonces, ella tiene otra capacidad de ser más, de ir a la calle, de ir persona por persona. Entonces, yo creo que esa es la estrategia de su equipo. El narcocandidato Carlos Lomelí va liderando en las encuestas sin hacer campaña, no ha hecho una sola aparición en público ni en medios, no ha hecho nada y va ganando. Coincido, digo, las encuestas que hemos visto, sí aparece, al menos para el Senado, arriba Morena, pero no con una diferencia muy amplia. Creo que sí hay oportunidad de que el día de la elección se le pueda dar la vuelta. ¿Cuál va a ser, ya para terminar, cuál va a ser el futuro del mercado inmobiliario si entra en efecto el artículo 135, donde prácticamente queda prohibido la venta y renta? A ver, yo ese escenario lo veo, espero yo, muy complicado y por eso es importante lo que les decía de las cámaras, para que ahí se pueda tener el control de estas decisiones, de estas, pudiéramos decir, ocurrencias de alguno.
con un Congreso equilibrado y con una presencia fuerte de parte de ustedes como asociación, con el contacto con sus diputados federales para hacer la presión. Creo que por eso es importante Jalisco. Oigan, estamos en tiempo, creo que para ser respetuoso, yo aquí terminaría, digo, traté de contestar preguntas o los comentarios y espero que haya sido de su agrado esta plática. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que son temas, pues ahorita que nos mueven mucho, son temas, en los cuales el medio inmobiliario no puede estar fuera. Hay quien, lo ve de una forma, hay quien lo ve de otra, pero lo que es una realidad es que no podemos dejar de ir a votar ese día por quien quieran, por como sea. Sí vemos que somos muy afines en muchos sentidos, pero hay que ir a votar. Eso es Totalmente. lo esencial. Pues muchas gracias. La verdad es que son temas que se tienen que tocar en el medio inmobiliario y en AMPI, pues siempre los vamos a tomar en cuenta. Agradecemos tu participación y entregamos este reconocimiento, por tu participación, por tu punto de vista en este simposio y pues esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias, claro que sí. Buen día. Buen día, gracias.